Auspicia este programa Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219 Firmat. Bienvenido, muy buenas noches, aquí estamos, esto es TDC Noticias en vivo. Yo tengo 21 a 5 minutos, por ahí debe andar, no sé si mi reloj está bien o está mal. Usted tiene esa hermosa pulsera. Pablo Almena, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien en sus casas, fresquito. Se vino la fresca. Se vino la fresca. Con alegría. Un detalle, no sé si la gente lo sabe, pero por ahí no prestamos tanta atención. Todavía estamos en verano. Todavía la época del año es verano, hasta el 21 de marzo. Yo tengo la impresión de que vamos a sufrir frío varios días y que en abril nos vamos a comer algunos caloretes bastante importantes. El calor traicionero, el calor a destiempo. Y eso es lo que hace Pero farmacia, eso ¿no? fomenta la industria farmacológica, mi hija que es farmacéutica está muy contenta. Ahí está el negocio. Bueno, mucho material en el día de hoy, créame, tenemos, más allá de las informaciones televisadas, vamos a tener muchas informaciones que vamos a contar en el día de hoy en relación a distintos temas. Por ejemplo, Pablo, ¿qué adelantos? Vamos a meternos en esta cuestión del envío del proyecto de ley que tiene medio sanción, la ley Enrico, vinculada a la cuestión de seguridad, vinculada a la cuestión de el régimen de aplicación de la prisión preventiva y de las excarcelaciones. Nos vamos a meter en el tratamiento que probablemente vaya a tener en la Cámara de Diputados en base a lo que sucede en la Comisión de Derechos y Garantías. Ese es uno de los temas. Y el otro vamos a escuchar, además de una campaña de vacunación que está llevando adelante la Municipalidad de Venado Tuerto, hay una serie de actividades en esa ciudad, que por lo menos es lo que a mí me corresponde cubrir. Vamos a estar escuchando la palabra de Monseñor Help, Monseñor Arturo Help. Él es quizá quien más pueda conocer en la región a el hoy por hoy Francisco I, ex Bergoglio, porque con él compartió distintos ámbitos episcopales aquí en la Argentina. De hecho, Javier, estaba prevista la visita de Bergoglio el año pasado a Venado Tuerto y no asistió por problemas de salud. Y acá les cuento un dato que por ahí no sé si se está comunicando. Bergoglio tiene una cierta... problema pulmonar. Bueno, perfecto, listo. Entonces ya había salido en todos lados. Oh, no. Hoy me lo contó Gel, digo, acá tengo el dato. No, anoche estaba escuchando algunos de los detalles. Tiene 76 años y con un problema pulmonar. Tengo la sensación de lo que es, pero tengo alguna duda y no quiero lanzarlo. Después, sí, que no le funcione un pulmón, me acota muy bien el gato. Un tipo que y después muy interesante el corolario de la designación del nuevo Papa, el Papa argentino, pero si le parece vamos a abordar el tema cuando nos metamos en la cuestión. Cuéntenos usted qué tiene para ofrecerme. Hoy tengo más de lo que tiene que ver con el tema del gas, el cargo fijo que a usted le llegó, digo a usted, a la mayoría de los barrios de Firmat. Carlos Casado, Fredrickson y Quintas del Sur todavía no, porque no es el bimestre que le toca, pero aquellos barrios que tocaba pagar la factura de consumo de gas anexada como otra factura, llegó el cargo fijo. Esto ha generado alguna preocupación en algunos vecinos que no estaban al tanto de qué se trataba, para qué era este cargo fijo, sobre todo porque no vino impresa qué cantidad de cuotas, decía cuota 1, bueno, alguna queja que se generó. Ayer habló Gabriel Gribarero, quien fue que presentó el proyecto de parte del Frente Progresista, después se votó en el Consejo y fue acordado por todos los concejales porque realmente la idea es algo que va a beneficiar a todos los firmatenses, a los que tenemos gas y obviamente a los que no tienen y necesitan ese suministro de gas tan importante. Si no, pregúntenle si tiene algún familiar, aquel que tiene que comprar el tubo de gas o que tiene que comprar querosén en invierno, lo que gasta en relación a lo que nos viene en la factura. Pero sí es realidad, llegó muy cerca de la fecha de vencimiento y también hay que decirlo, no se informó correctamente porque de aquella aprobación a noviembre pasaron 3 o 4 meses hasta que se implementó. Vamos a tener la palabra de Nora Gianpaoli, que es la presidenta del directorio de Firmat Gas. Hoy se firmó un convenio entre la Municipalidad de Firmat, la Fundación Planauto y la Fundación Arcor, Educómetro se llama, después lo vamos
vamos a estar presentando y comentándoles. Tanto hablamos del ingeniero Rubén Tenaglia haciendo referencia al tema de la EPE, cómo se va a resarcir a cada uno de los habitantes de la ciudad de Firmat que fueron perjudicados por el corte del suministro de energía eléctrica, y además qué va a pasar con el tema de, bueno, los cortes, sobre todo en los sábados, o por qué pasa el tema de los cortes en los sábados. Lo abordó Rubén Tenaglia y lo vamos a tener el día de hoy. Hay un comunicado del Instituto Virgen de la Merced en relación a lo que contábamos ayer y algunas novedades que tenemos sobre este personaje que apareció sobre los techos disfrazado con una máscara y la panfleteada. Ayer leíamos el texto del panfleto. Bueno, hay un comunicado oficial del Instituto Virgen de la Merced y algunas noticias que nosotros seguimos recogiendo en relación a ese tema. Antonio Porta se fue al básquetbol español, le está yendo realmente muy bien. Hoy le regalamos un videito al firmatense, nacido en las inferiores de Argentino. Esto y muchos más, temas que vamos a estar contando. Mañana inicia las sesiones del Consejo oficialmente con la presencia del intendente Leonel Maximino, a ver qué dice en su discurso. ¿Y se sabe algún adelanto respecto a algún tema en particular? Se lo dejo para más adelante, porque si se lo cuento ahora, lo dejamos ahí. Yo creo que va a haber alguna puntita. Con otro tema que lo chequeamos y lo lanzo, tiene que ver con, recuerden, una comisión que se había conformado para evaluar la situación del concejal Quevedo. Lo voy a terminar de confirmar, pero me parece que ya le corrieron el traslado, que es, digamos, lo informaron y lo notificaron. Lo voy a terminar de chequear en instantes, a ver si es así. Si lo recibió o no Quevedo es otro tema. Lo que resuelva esa comisión, ¿existe la posibilidad que lo revea una instancia superior? Por lo que tengo entendido, no. El Consejo tiene la facultad como para resolver, pero sí tiene Quevedo la instancia de apelación, de defensa. Son 10 días. Bueno, pero igualmente... porque la pregunta es, si la apelación es ante la misma comisión que se expide, es como... Volvamos a lo anterior. Lo que me contaron a mí... Como difícil que tenga posibilidad de salida. Juez y parte termina siendo la comisión. Lo que me contaron a mí es que una vez que se le corre el traslado, tiene 10 días para defenderse y después puede llegar a haber una sanción. Esa sanción puede ser apelada. Yo no sé si fuera del ámbito del Consejo o no, supongo que esto es todo en el ámbito del Consejo. Y considerando el juego de mayoría y minoría... Y hoy no está Raúl está complicado. En esa situación está complicado Raúl Quevedo. Insisto esto porque si le corrieron el traslado en el día de hoy, hay que ver si lo recibió Raúl Quevedo, teniendo en cuenta que mañana va a haber sesión de consejo. Igualmente no está sancionado, ni mucho menos. Raúl Quevedo puede seguir y va a seguir siendo concejal hasta tanto haya una sanción, si es que la hay. Y lo que se resuelva en materia de participación actual en el Consejo, ¿lo inhibe de alguna forma respecto a participar en las elecciones? Por lo que tengo entendido, no. Y esto, uy, qué loco que estoy con las preguntas. ¿Esto no potencia la posibilidad de política de Quevedo? El tema de dejarlo en un lugar de filovíctima. Depende de la lectura que se hacen. Hay distintas lecturas al respecto. Me obligás a tener que hacer una lectura a mí en este caso. No la hago, como la podés tener vos. Digamos, cada... Tírelo como pregunta, así que yo me hago el loco y lo hago... Cada habitante de Firmat, inclusive acá me estás tirando la lengua. Sí, porque termina, digamos, vos me podrás decir, está procesado y lo están cuestionando directamente, entonces, ante la opinión pública, ese cuestionamiento va a influenciar en forma negativa. Si solo Dios sabe si va a influenciar en forma negativa o positiva. Por eso, digamos, es un tema que está bárbaro para discutirlo largamente con distintas posturas al respecto. Lo cierto es que hay esta comisión y se ha conformado. Bueno, lo vamos a hablar durante el programa porque algún datito más vamos a tener y va a dar para charlarlo. Nos metemos en información. Tiene que ver con Firmat Gas. Usted sabe, lo dije anteriormente, no hace falta que me extienda demasiado. Llegó la boleta a cargo fijo a aquellos que tenían que recibir la del consumo del mes. Insisto esto porque nos llamaron algunos televidentes y dicen, a mí no me llegó nada. No, aquel que le toca el bimestre, el próximo, ahí le va a venir el cargo fijo. Ejemplo, Barrio Carlos Casado, Barrio Fredrickson, Quintas del Sur. En los demás, llegó la boleta de consumo y este cargo fijo que fue votado por el Consejo en noviembre, un proyecto de Gribarello y Estenta para la terminación de la planta reguladora número 2 en la ciudad de Firmat. Las críticas tenían que ver con que llegó muy sobre la marcha, llegó jueves y viernes y había que pagarlo plazo hasta el miércoles 13, y lo otro es que no había ninguna notificación donde se explicara a qué se debía ese cargo fijo que tenía que pagar la gente. Bueno, esto obviamente movilizó a los concejales y también a la gente de Firmagas. La presidenta del directorio, Nora Giampaoli, nos cuenta un poco cuál es la situación y cuáles son las causas y el porqué, reconociendo también que hubo algún error, si se quiere, en esta situación. Desde noviembre hasta ahora,
hemos pasado por 2 cambios en los sistemas operativos de Firmagas. Cuando empezamos a hacer los cambios para poder cumplir con esta ordenanza, surge un decreto de Enargás que nos obliga a empezar a cambiar los sistemas otra vez, así que tuvimos que dejar, suspender por el momento la ordenanza y abocarnos, porque debíamos cumplir y los tiempos no nos daban, para cumplir con la resolución 2407. En función de esto, pusimos en marcha los sistemas y en este mes volvimos a la carga con el tema de la ordenanza para poder cumplir, porque no nos olvidemos que si bien fue una ordenanza que podemos llegar a tener una flexibilidad, ya era de noviembre y nosotros no la habíamos implementado, y es una imposición que teníamos incumplida. Y así fue donde los tiempos fueron tiranos y las facturas salieron muy sobre el vencimiento. Nosotros entendemos que al vecino le llegó muy sobre la fecha y bueno, también entendemos que hay algunas cuestiones, algunos detalles dentro de la factura que habría que cambiar. Obviamente que todos estos cambios los vemos ahora cuando la factura salió. Nosotros, de haber detectado esas cuestiones, como por ejemplo la cantidad de cuotas totales a pagar, que es una de las preguntas que más nos hacía el vecino, lo hubiéramos realizado, pero todo cambio dentro de la factura que nosotros debamos hacer para que el vecino esté informado, se va a hacer, por supuesto que sí. Ustedes están reconociendo esto, digamos que van a corregir, y en relación a este tema ahora ya con la factura en la calle y con un vencimiento, ¿habrá algún plazo extra, digamos, para que lo pueda pagar? Nuestra preocupación fue esto de tan corto tiempo para poder pagar, para poder cumplir con el vencimiento. Por lo tanto, hicimos las averiguaciones y planteamos las cuestiones, y se tomaría todo el mes de marzo como válido para que el vecino pueda pagar su factura y sea considerado pago en término. Estamos hablando de este cargo únicamente, no de la factura de consumo. Justamente, por un lado recibimos la factura de consumo y por otro el cargo fijo. ¿Por qué se estableció así? ¿Por qué se dispuso así? Tenemos por disposición de Enargás como las formas y los ítems que integran la factura. Nosotros no podemos agregar conceptos que no sean los que determina Enargás. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que nosotros hubiéramos puesto ese cargo dentro de la factura, y lamentablemente tiene que salir en una hoja aparte, que es un incordio para nosotros imprimirlo, para el que reparte, para el vecino que la paga, pero no tenemos otra manera. Bueno, esta parte de las explicaciones. Va a haber una segunda en relación a qué puede llegar a pasar, si bien algo ya se estaba marcando. En lo próximo, mucha gente que no la pudo pagar. Insisto en esto, a uno le viene 200, 150, 100, 80, estaba acostumbrado a eso. Le puede venir 20 más, 20 menos. Pero acá estamos hablando de un cargo a lo que le pudo haber venido por consumo, un cargo extra. Entonces, hubo gente que, la verdad, tal vez no llegó. Si bien tengamos en cuenta de que lo máximo es 80 pesos y bimestral, hay gente que tiene el sueldo justo y hoy por hoy, como tenemos la inflación, realmente cada vez alcanza menos. Entonces, hay un margen de tiempo que se está barajando en posibilidades para poder pagar este cargo fijo. Es una deuda que le queda al vecino con el municipio. Ese dinero, si bien lo recauda Firmagas, Firmagas lo debe depositar por mes vencido a una cuenta que la misma ordenanza dispone a abrir al municipio. Es decir, que nosotros recaudamos y depositamos a esa cuenta, no administramos los fondos. En algún momento el reclamo de la gente es decir, ¿por qué lo tiene que pagar el vecino y no la empresa, digamos? En realidad, la industria del gas sigue siendo tan deficitaria como lo hemos hablado tantas veces el año pasado. No en vano, en su momento nosotros apoyábamos el proyecto donde se pedía un incremento de la tasa de uso de dominio público. Sabemos que esa tasa de uso de dominio público vuelve en concepto de subsidio a Firmagas.
sabíamos en ese entonces que con el hecho de volver esa tasa a Firmagas, hacía que no nos endeudáramos, pero que necesitábamos un incremento de esa tasa para poder empezar a revertir números. Hoy por hoy, la industria del gas, te reitero, es tan deficitaria como aquella vez. Firmagas, por las otras actividades que tiene, recolección de residuos, reciclado, hace que pueda subsistir. De ninguna manera podemos hablar de inversiones. Entonces, eso es otra de las cosas que uno tiene que recalcar cuando habla de este tipo de ordenanzas, que el objeto de la ordenanza es el bien común. Y en realidad hay que trabajar ese concepto porque en este caso puntual de la planta reguladora nos beneficiamos todos y beneficiamos aún más a aquellos que se encuentran en barrios alejados a la planta, que le baja la presión. El vecino en invierno no se da cuenta, pero los empleados de la red de Firmagas hacen guardias para poder ir rotando y tomar las mediciones porque baja mucho la presión. Eso es lo que al vecino no le llega y que nosotros vemos como deficiencia y como riesgo. Bueno, hubo algunos vecinos que lo recibieron y otros no. Tiene que ver con una cuestión de distribución, con una cuestión de facturación a barrios. ¿Qué barrios, si concretamente podés informar, van a estar recibiendo? ¿Qué tiempo y qué plazo de vencimiento tienen los mismos? Esta primera tirada fue para la primera zona, que es la zona céntrica. No nos olvidemos que la emisión de la factura de gas se hace bimestral. Un mes una zona y otro mes otra zona, porque Firma lo tenemos dividido en dos. En esta primera zona salió la facturación con este cargo. Es verdad que algunos vecinos no recibieron el cargo, pero es producto de problemas en la impresión. Ya te digo, esta situación de corto tiempo, de escasos momentos para pensar, para implementar, hizo que, bueno, también a algunas faltas de aclaración agreguemos también un problema en la impresión. Entonces yo les pido que a esos vecinos que les llegó su factura de gas y que no recibió el cargo, que se acerque a las oficinas, que se lo vamos a imprimir para que pueda pagar con tranquilidad su deuda. Bueno, ahí está la explicación, así que fundamentalmente lo que nos marcaban y por ahí nos salió en el tape tiene que ver con que cualquier duda, trasladarse a las oficinas de Firmagas. Es importante que vaya, que pida explicaciones, se la van a dar, para eso están los empleados, para cumplir y poder evaluar su situación y poder evacuar todas las dudas que pueda tener usted en relación a este cargo, que insisto, se va a pagar durante 9 bimestres, o sea, estamos hablando de 1 año y medio, cada boleta que le venga durante 9 meses tiene este cargo extra. Si le vino 60, paga 60, si le vino 40, paga 60, durante 40, durante los 9 meses no va a variar esa tarifa. Es una situación extraordinaria, el proyecto llegó con casi pleno... Totalmente. Con pleno acuerdo político. Votaron, o sea que acá hay que apretar los dientes y aguantar porque... Para que la gente no se confunda, por lo menos desde mi opinión es muy válido el tema del objetivo en sí. Tengamos en cuenta que está bueno, mejora la presión del gas, si se rompe la estación reguladora tenés la estación, le podés dar... Es la llave de la posibilidad de que los domicilios que no tienen presión suficiente puedan engancharse. Y los que no tienen el servicio de gas, si autoriza Enargas, poder conectar a toda esa gente que hoy está pagando un tubo, tiene que querosén pagar fortuna. Digo, a veces somos demasiado egoístas, tenemos gas porque yo le tengo que pagar al otro. Y estamos disfrutando, entre comillas, de un servicio que se nos brinda y que relativamente estamos pagando mucho menos del que tiene que comprar el tubo hoy o se tiene que calefaccionar con querosén. Entonces, también en este sentido hay que ser solidario. Yo no me pierdo de que esto lo tendría que hacer la empresa, que en realidad hoy la empresa, por la factura, por una disposición de Enargas, no puede aumentar la tarifa, está muy acotada en relación a los gastos, dicho por Nora Giampaoli, dicho por los propios integrantes de la empresa, que es deficitaria. Por lo que nos dicen ellos, limitado a hacer esta obra. Y por algún aporte de la provincia o de la nación, que es lo que debiese ser, digamos, no que nosotros tengamos que pagar la estación. Pero bueno, en este contexto uno prefiere poner 30 pesos por mes, dividiéndola de 60 si le toca pagar 60, o 10 pesos por mes si le toca pagar 20, a tener una situación complicada y pensando también en nuestros vecinos.
entiendo que hay gente que no le alcanza, ¿eh? Y esta es una situación extrema. Por eso, volvemos a decir, atención a los jubilados, porque se le va a dar la exención del 50%, tienen que presentar los papeles y van a pagar igual que los impuestos municipales, o sea, la mitad de lo que pagan en este cargo fijo van a pagar en este caso, y alguno que tenga alguna situación social que pueda justificar, también, bueno, en este caso se va a tener una contemplación especial. ¿Cambiamos de tema? Dale. Bueno, en el día de ayer la gran noticia fue la designación de Jorge Bergoglio como nuevo papa. Francisco I fue el nombre que no se sabe si lo eligió por pertenecer a la diócesis, a la orden de los franciscanos, o por otro Francisco, según me contaba el obispo, que eran de los jesuitas, que fueron figuras de la orden de los jesuitas, que es otra. ¿San Francisco Asís no tiene que ver con otra representación? ¿No es jesuita? No, son dos órdenes distintas. Recordamos que Bergoglio viene de la línea jesuita. Es jesuita. Exactamente. Qué grande, Rossi sabe mucho. Bueno, vamos a escuchar cómo nos lo presentaba él, Monseñor Help, a Jorge Bergoglio, por el solo hecho de ser uno de los pocos, quizá en la región, de los que vivimos en la zona, que haya podido intercambiar alguna situación, algún ámbito de discusión, de convivencia con este hombre. Así que vamos a escucharlo. Esto puede presentarse, sin duda, como que un argentino, uno de los nuestros, cercano, cada uno va a poder decir, lo vi aquí, lo vi allá, y eso llena de alegría, y sin duda que es una alegría, pero esa emoción es mezcla de alegría, pero al mismo tiempo yo lo pensaba como un compromiso. ¿Y un compromiso por qué? Porque ayer, de hecho, en la misa leí el pasaje donde Jesús eligió a Pedro, y todos los detalles hablan de que lo que ayer ocurrió es lo que está escrito ahí en la Biblia. ¿Cuáles son esos detalles? En todos los detalles. Primero que no es porque lo haya elegido a Pedro porque era un genio, al contrario, pescador, de vida ciertamente dura, con un carácter muy cambiante. Quiere decir que Dios, primero es que es Dios el que elige, y a través de los cardenales habló Dios. ¿Y por qué usted ve el paralelismo que en Bergoglio con respecto a lo de Pedro? Y para descubrir en esta elección es que Dios está actuando en nuestra historia, y el hecho de que el Papa elegido surja de nuestra realidad geográfica e histórica es una obra de Dios muy cerca de nuestro. ¿Usted tuvo posibilidad, por su función, de compartir distintos ámbitos con Bergoglio? Si usted tuviera que definirlo respecto a su personalidad, a su lineamiento, no sé si ideológico, algunos tintes, algunos tips como para que sepamos, o que sepamos aún más sobre este hombre. Y bueno, el cardenal Bergoglio era un hombre muy sencillo, muy cercano a la vida más concreta, especialmente a la vida de aquellos que a veces menos tienen, en todo sentido, no solo en lo económico. Un hombre que, bueno, así como hablaba en cualquier parte del mundo y opinaba en Roma, también caminaba a la villa, que no fue, digamos, una mera delegación de ese trabajo en la villa. Hay una segunda parte de la entrevista con Monseñor Help, donde le preguntamos qué se podía esperar de un papado dirigido por una persona como Jorge Bergoglio. Porque, en principio, si uno hacía un repaso, si bien la mayoría de los diarios obviamente festejaron y aplaudieron la designación de Bergoglio, había algunos puntos
por lo menos grises, que hacían que no fuera todo tan claro respecto a que va a ser el Papa que todos desearíamos. Respecto a algunas participaciones, algunos cuestionamientos históricos que se le hacen respecto a su desempeño en la época del proceso militar, pero hablando con gente que por ahí conocía un poco más o que tiene incluso militancia, recién vos fuera de cámara me contabas que Pérez Esquivel había salido a bancar de alguna forma a Bergoglio, me planteaban precisamente eso, que la gente que lo conoce, él daba clases en una escuela religiosa en Santa Fe, que no es un seminario, o sea, le daba en una escuela privada católica. Y chicos que en aquel momento eran adolescentes, marcaban el dato que, por ejemplo, durante años, hasta aún él siendo cardenal, y tenían una relación y de tutearse. Sí. O sea, un tipo, en principio, que parece ser humilde y donde realmente el compromiso, pues parece que todos los papas son y todos los curas son ultra humildes, cuando en realidad todos sabemos que algunos son humildes, otros son humildes, como en la mayoría de los ámbitos de la vida. Pero parece que este tipo sí es realmente lo que dice ser. Ojalá venga en gran parte, como dicen, la renovación de la iglesia a partir de Bergoglio, ¿no? Es una línea jesuita. Por eso yo ayer le preguntaba a Hernán Carleta, ¿hasta dónde puede imponer cosas, ¿no? Un papa? O si ya todo en la iglesia está digitado, digamos, no es un número más para seguir con una línea, ¿no? Parece que es un lugar de un poder importante. Estamos hablando de cuántos fieles tiene el catolicismo. Y calculo que durante cientos de años fue el cargo más importante. 2.000 millones. Durante cientos de años fue el cargo más importante. El hombre más poderoso de la tierra era el Papa. Bueno, después cuando dejó de ser el Estado, digamos, el Estado que tenía un rol político especial, un vínculo sobre las monarquías, eso se acotó. Se acotó mucho, sí. Pero sigue siendo una persona, digamos que debe ser el argentino más importante. Después de Maradona, el argentino más importante. Y sí, ahora yo hoy me reía, y discúlpeme esto, pero vale la pena, vale arriba de la mesa. ¿Viste cómo somos los argentinos? Más allá que el otro es profundo y es válido, o sea, hoy se le puso en discusión si fue de alguna manera alguien que en la dictadura colaboró, entregó algunos mensajes que terminaron con algunos otros con curas. dos sacerdotes desaparecidos. Bueno, eso es lo que se pone en discusión y por eso, por otro lado, sale gente de renombre a respaldarlo. Uno no puede decir ni que sí ni que no. Digo, ya salía por el otro lado lo que es cómico, ¿no? Hoy vi, así haciendo zapping, la primera novia de Bergoglio, ¿viste? Esto es de Argentina nomás. Le van a buscar, imagínense la primera novia de Bergoglio, hablamos de alguien de 76 años. Bueno, dígame que no apareció en el programa de Jorge Rial y que no era una de las chicas que se sientan habitualmente. En Crónica fue. Bueno, fue impresionante. Y esto, entre otras cosas, ¿no? Los amigos del barrio, todas esas cosas. Pero bueno. ¿Cambiamos de tema? Dale. En instantes le cuento lo que con el escrito, el parte de prensa que entrega el Instituto Virgen de la Merced en relación a la aparición en el día de ayer. Tengo data de lo que ocurrió hoy en Hugues, con un robo a una venta de electrodomésticos que terminó con la huida, robándole la Traffic y con 2 personas detenidas en Colón. No sé si no hubo un secuestro de armas, no sé si hubo alguien herido. En instantes lo estoy cerrando, esa información, para poder entregarlo durante nuestro programa. Bueno, lo que habíamos anunciado, según trascendió, el gobernador Bonfatti ya habría tomado la decisión política de enviar el proyecto de ley de Lisandro Enrico que plantea la ampliación de la aplicación de prisión preventiva digamos, cuestionando la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, que en principio es evitar que aquella persona que está siendo investigada se vada del proceso, digamos, escape y de esta forma trunque la posibilidad de aproximarnos a la verdad. Este nuevo posicionamiento lo que hace es plantear la figura de la prisión preventiva un poco como un adelanto de pena. Esto es lo que dicen juristas como Enrique Font, el propio ministro de Justicia Juan Lewis, Fernando Rosúa, incluso el propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, no hablando obviamente del proyecto Enrico, sino hablando del concepto en general, se había expedido en este sentido. En Venado Tuerto desde hace tiempo, incluso uno puede escuchar LT29, hay un spot publicitario
del Centro Económico, el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, que dice: nosotros, el Centro Comercial e Industrial, apoya el proyecto de ley Enrico para que los presos no entren por una puerta y salgan por la otra. Como si fuera solamente una cuestión de puerta giratoria y donde no hubieran otros criterios objetivos o particulares de cada una de las causas. Y en base a esa campaña de que se instaló y al reclamo de muchos vecinos de Venado Tuerto, entre ellos se caracterizan la familia de Gastón Teglia, que está haciendo un poco punta de lanza en materia de reclamo de seguridad, han llegado al gobernador y lo han convencido de que envíe este tratamiento a extraordinarias, esta ley extraordinaria. Ahora, ¿cuál va a ser el desarrollo que va a tener este proyecto de ley que ya ha sido tratado en la Cámara de Diputados y que está en alguna de las comisiones, entre ellos en la, digamos, esencial Comisión de Derechos y Garantías, donde obviamente hay integrantes de distintas fuerzas políticas? ¿Cuál va a ser el tratamiento que va a recibir allí? Y lo que se dice desde los medios de comunicación, desde algunos medios y desde algunos dirigentes políticos, es que este tema está trabado por obra y gracia de algunos dirigentes del PJ. En particular, se lo nombra a Eduardo Tonioli, que es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, que es un hombre que es, digamos, como para entender cuál es la postura de Tonioli, viene del ámbito de los derechos humanos, es hijo de desaparecidos, por eso es casi lógico que él tenga una postura ideológica, por lo menos que mire con ojos de desconfianza cualquier ley que avance sobre garantías constitucionales, como por ejemplo aquella de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto es con una sentencia firme. Pero si nosotros ahondamos y nadamos un poco, que es lo que me encargué de hacer, para ver cuál es la conformación y cuál es la posición de cada uno de los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías, nos vamos a dar cuenta, y si el señor director vuelve a poner el tape me va a hacer la cuestión mucho más sencilla, que de la conformación de la Comisión de Derechos y Garantías, bueno, lo dijimos, el presidente Eduardo Tonioli, que sí viene del Frente para la Victoria de la agrupación Movimiento Evita, se ha expedido en contra del avance del proyecto. Los demás integrantes, como por ejemplo Germán Calou, que es de la agrupación 100% santafesina, que responde a Cachi Martínez, también se había expedido en contra en el momento en que se la trató por primera vez. Abelino Lago, que es del Frente para que es del sector de UPCN, perdón, también había planteado que su opinión era adversa, que él no debía avanzar el proyecto porque iba en contra de las garantías constitucionales. Germán Mastrocola, que es el representante del PRO en la Comisión de Derecho y Garantía, había dicho, se había abstenido de dar una opinión. Inés Angélica Bertero, que es del Partido Socialista, que es la mujer del ex ministro de la Producción, Bertero, también se manifestó en contra del proyecto. Y finalmente Griselda Tesio, que fue vicegobernadora de Hermes Wiener, que fue la primer candidata a diputada provincial de la Unión Cívica Radical, también se manifestó en contra de este proyecto. También era miembro de la comisión María Eugenia Bielsa. Y en el momento en que se trató esta comisión, este proyecto, María Eugenia Bielsa se expidió en igual sentido. Esto sucedió hace 6 meses. El caldo cultivo del termostato social en torno al tema de seguridad quizá haya variado y esto puede influenciar en la opinión de los legisladores que en aquel momento expresaron determinada cuestión y hoy por hoy pueden llegar a variarlo. En definitiva, Javier, la cuestión del avance del proyecto, de la media sanción que falta al proyecto de ley Enrico, es una cuestión mucho más compleja que una mera pertenencia partidaria, porque realmente lo entrecruzan cuestiones ideológicas que tienen que ver con íntimas convicciones, y más en el caso de algunas de las figuras, como por ejemplo la doctora Tesio, que fue fiscal y que tiene también una militancia en la cuestión de derechos humanos tradicional, y que determina, nos guste o no, la forma en que se vota este proyecto. A mí me da esta sensación. Vos en el común de la calle agarrás a la gente y te dice, pero ¿cómo puede ser? Robó y está libre. Y en realidad, si uno se pone 5 minutos a pensar, o menos, 5 segundos a pensar, que si uno es inocente y quedó en el medio de una situación y tiene que estar preso hasta que se defina su inocencia o no, que pueden ser años. Exacto, es una locura.
O sea, para mí, o sea, si nos ponemos a pensar 5 minutos, porque lo más fácil, y hasta en la indignación, porque uno cuando le roban, o sobre todo cuando hay alguna situación de asesinato, la indignación es cómo puede ser que este tipo esté libre, pero verdaderamente, y aquí entramos en el otro terreno, si la justicia funcionaría como debiera, en los tiempos que debiera, no estaríamos discutiendo de que esa persona que está con sospecha tiene que estar presa. El que tiene que estar bajo sospecha, en algunos casos, tiene que estar libre, y lo dicen las leyes. ¿Y por qué lo vamos a modificar? Si está todavía en sospecha, no está una... Pero el tema es que por ahí la justicia es lenta, es larga, hay un montón de vericuetos. La policía no funciona como debería. Las instrucciones no son buenas y ahí está la policía en el medio. Entonces, por ahí nos mezclamos entre que la gente pide justicia y que tienen que estar todos presos, y a veces si nos podemos pensar 5 segundos en que uno puede quedar en el medio de una situación sin comerla ni beberla, está bien, muchachos, discúlpeme que nos extendimos. Pero a veces hay cosas que está bueno charlarlas porque también se habla en el ámbito de... ¿Y en qué situación queda Juan Lewis como ministro de Justicia si Bonfatti manda el proyecto, lo aprueba la Cámara de Diputados y él como ministro de Justicia, opone, ¿no? Que dijo que estaba en contra, queda en offside y va a tener que renunciar? Nos vamos a la pausa porque nos dicen que tenemos que ir al corte. Ya regresamos, tenemos el tema de la EPE, no se vaya, vamos a hablar del tema Hugues. Atención porque hubo un robo en el día de hoy, persecución, terminaron detenidos en Colón y tenemos algo más dando vuelta. Campaña de vacunación en Venado Tuerto, un montón de material para comer. Ya volvemos.